¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes, que ya cansa. Telehistoria, 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 telehistoria. Cuando entra el tío Sam en la guerra, cambian las tornas y comienza a predominar el poder de los aliados. Se abre una nueva fase y tercera entre el 42 y el 44 en el que va a haber un avance sin cesar de los aliados. La URSS, una vez que les tiene a los alemanes como si fueran chopitos ultracongelados, decide emprender una contraofensiva y va expulsando a los nazis de su territorio para luego continuar avanzando por Europa Oriental, pum, 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 hasta que llegan hasta el mismo Berlín. De hecho, son los primeros que llegan a Berlín, son los soviéticos, no los estadounidenses. Si os fijáis, es lo mismo que pasó con Napoleón, ¿vale? Ahora se quedan un poco antes en Berlín y de la otra vez llegaron hasta Francia, pero los rusos siempre haciendo lo mismo. En noviembre del 42, los británicos, con ayuda estadounidense, obligan a los alemanes a evacuar el norte de África, por lo cual el frente del norte de África se cierra con una victoria de los aliados. El inglés Montgomery derrota a Rommel, el general Rommel, famosísimo alemán, ¿vale? En la batalla de El Alamein. En el 42, también la batalla del Mar del Coral, Midway, como hemos hablado, y Guadalcanal hacen que Estados Unidos ponga fin a la expansión japonesa por el Pacífico. Ya sabéis que Japón había tomado la zona de Manchuria, buena parte de China, y se estaba expandiendo por todas las islas del Pacífico. Estados Unidos le dice, echa el freno Magdaleno. Se enfrenta con ellos en una guerra que también estuvieron ahí de poder haberla perdido Estados Unidos, pero al final se consiguen imponer y van a ir recuperando todos los territorios ocupados por Japón. Esto es lo que se llama, como os decía, el salto de isla en isla, porque seguían avanzando de una isla, otra isla, otra isla. Los japoneses estaban muy fanatizados y no había manera de que se rindiesen. De hecho, muchos años después de que se acabase la Segunda Guerra Mundial, se ha encontrado a japoneses que no sabían que se había acabado la Segunda Guerra Mundial y que todavía estaban en pie de guerra, ¿vale? Un pueblo que estaba súper fanatizado. Sus órdenes: no rendirse, esperar refuerzos y, si era necesario, suicidarse. Hiro Onoda lo cumplió. El subteniente japonés, especializado en guerra de guerrillas, resistió en la isla filipina de Lubang, a 150 kilómetros al sureste de Manila, desde 1944 hasta 1972. En su aventura, Onoda compartió jungla con otros 3 compañeros. 2 murieron, un tercero se rindió en 1950. Fue el que comunicó al gobierno filipino la existencia del grupo. Las autoridades lanzaron mensajes para convencer a los hombres de que la guerra había terminado, de que el ejército imperial había perdido, pero el japonés nunca lo creyó. La historia lo olvidó, lo dio por muerto, hasta que en 1974 un explorador nipón lo encontró en la selva. Ante su resistencia, Tokio decidió mandar a su comandante para convencerlo. Solo entonces entregó las armas. Onoda regresó a Japón convertido en un héroe.
gozaba de perfecta salud. Cuando regresó a Japón, sentí que por fin había terminado la guerra. Tras dirigir un rancho en Brasil, se asentó en su país, donde abrió un campamento de técnicas de supervivencia. El militar volvió a Lubang en 1996 y fue abucheado. Siempre dijo que solo cumplía órdenes. Ejecutarlas se convirtió en una obsesión durante 29 años. Por otra parte, los Estados Unidos también rinden a los italianos en Túnez y comienzan su invasión a Europa, que la primera invasión a Europa por parte de los Estados Unidos es a través de Sicilia y por Italia, y después ya se da el desembarco de Normandía en Francia. Pero cuidado, porque solemos pensar que cuando desembarcan los aliados, como si dijéramos en Europa, es en el desembarco de Normandía. No, antes ya se había desembarcado en Sicilia, por cierto con ayuda de la mafia, y habían subido por Italia. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. En 1944 el cerco sobre Alemania se va cerrando y cerrando. La URSS, por un lado, está ocupando los diferentes países del este. Yugoslavia se ha liberado por sí misma y Albania también se ha liberado por sí misma. E Italia la han liberado los aliados. Además, se abre un nuevo frente el 6 de junio, el llamado Día D, lo que os he dicho, cuando tiene lugar el desembarco aliado de Normandía en el norte de Francia. Se produce un gran desembarco de tropas de diferentes países, ¿no?, que consiguen establecerse y desde ahí van a ir avanzando también hacia Alemania. Realizan, como estamos viendo, los aliados una gran ofensiva por tierra, mar, aire, rompen la resistencia alemana y se abren paso hasta París. Aquí vemos, encima de mí, tenemos dos fotos del desembarco de Normandía. ¿Cuándo es liberado París? El 26 de agosto. Hitler dice que al general que tenía allí le dice que destruya París antes de rendirlo. Pero fijaos, este general... jugándose la vida, ¿no? Porque no me quiero imaginar yo lo que le pasaría cuando volviese y dijera que no había cumplido las órdenes de Hitler. Se negó y no destruyó París, pero las órdenes de Hitler eran que destruyera la Torre Eiffel y destruyera todo París antes de claudicar, antes de marcharse. Lo que pasa es que todavía había alguno con dos dedos de frente que dice, pero ¿cómo me voy a destrozar una ciudad tan bonita como París, ¿no? Por ahí no paso. Por ahí no paso. Después de liberar París, siguen y liberan Bélgica, Holanda y entran en Alemania. Bravo. Sí, señor. Finalmente, en 1945, comienza la batalla de Alemania. Hitler no quiere capitular, Hitler no quiere rendirse, y esto va a hacer que haya una encarnizada guerra hasta que se llega a Berlín, y ni llegando a Berlín se rinde, ¿vale? Ya no tenían soldados, estaban, como hemos visto en las películas, reclutando incluso a niños, los bombardeos se hacen masivos contra las ciudades, pero ni aún así da su brazo a torcer Hitler. De hecho, él ya sabemos que se suicida antes de que le puedan atrapar. Por un lado tenemos a la URSS por el este y por el otro lado tenemos al resto de los aliados, a los occidentales, intentando llegar los primeros a Berlín en una gran carrera, ¿no? ¿Quiénes llegan primero? Pues ya os lo he dicho, los rusos. El 1 de mayo se anuncia la muerte de Hitler, como hemos dicho, muere en el búnker, se suicida junto con su, recién mujer Eva Braun, me refiero a recién mujer porque parece que se casan en el búnker, eran amantes, se casan en el búnker y luego se suicidan, ¿no? Puede ser uno de los matrimonios más cortos de la historia. Y a continuación, se le quema el cadáver de Hitler, no se le ha conseguido, no se le ha reconocido, o sea, no
no consiguieron ver las pruebas de la muerte, por lo cual ha habido todo tipo de conspiraciones de que si acabó en Sudamérica, que si tal, que si cual, pero parece que murió allí, ¿no? Y le prendieron fuego con gasolina. Y una vez muerto Hitler, ya los alemanes se rinden y así acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Porque todavía tenemos a unos que no se rinden ni a la de 3. ¿Quiénes son? Efectivamente, los japoneses. Tenemos todavía candente la Guerra del Pacífico, donde tenemos al general MacArthur, el cual expulsa a los japoneses de Filipinas y de Nueva Guinea. Pero estos, que no me rindo, ¿no? Ante tal situación y tal fanatismo de los japoneses, Truman, que es el presidente que sustituye a Roosevelt, decide, bueno, Roosevelt se muere, ¿vale? Estaba muy malo y al final se acaba muriendo y le sustituye Truman, y este decide emplear la bomba atómica que se acababa de inventar en Estados Unidos para atacar las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, se tiró una primera bomba atómica sobre Hiroshima. Dieron un ultimátum, dijeron que no, los japoneses tiraron la bomba atómica, les dijeron que se rindieran y todavía dijeron que no. Fue cuando tiraron la segunda bomba, la de Nagasaki, cuando ya se rinden de manera incondicional. El 2 de septiembre se firma la rendición de Japón en, lo veis aquí, mirad, en el US Missouri, un acorazado estadounidense, en la cubierta de este barco. Con este acto se concluye la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Unas pérdidas humanas sin precedentes, entre 50 y 60 millones de muertos, la mayoría de ellos civiles. Es la primera guerra en la que mueren más civiles que soldados. 70 millones de heridos y de mutilados, es decir, una auténtica salvajada. Consecuencias políticas y consecuencias territoriales. Alemania, como os podéis imaginar, es ocupada militarmente y sometida a una rendición incondicional. Se divide en 4 zonas de ocupación, sometidas cada una a un mando militar. Una para Estados Unidos, otra para la URSS, otra para Gran Bretaña y otra para Francia, que van a estar como una de las naciones vencedoras, que de hecho los alemanes les toman el pelo como en los acuerdos de paz diciéndoles, anda, no sabíamos que habéis ganado vosotros la guerra, no, porque los alemanes habían arrasado a Francia y era gracias a Inglaterra y Estados Unidos y a la URSS por lo que habían perdido la guerra los alemanes, no por Francia. Alemania, como podéis imaginaros, pierde tanto pues grandes territorios, todos los que ha conquistado, lógicamente, y además les quitan más territorios para Polonia, Checoslovaquia, Austria se separa de Alemania, lógicamente, y todos los países que habían invadido recuperan su independencia. Los principales dirigentes nazis son juzgados como criminales de guerra en los llamados juicios de Nuremberg, unos juicios también muy controvertidos porque fue un tercer país el que juzga a los delitos que se han cometido en un país extranjero, ¿no? Son los Estados Unidos los que juzgan a los delitos que han cometido personas de Alemania, por lo cual son unos juicios muy controvertidos, ¿vale? Por su parte, Japón, el segundo gran derrotado de esta guerra, es obligado a desocupar todos los territorios conquistados y Estados Unidos es el que ocupa estas islas estratégicas que había ocupado Japón. Bueno, y lo que queda Corea, que también ha sido ocupado por Japón, queda bajo ocupación ruso-americana. Una parte comunista y otra parte va a ser capitalista. ¿Os suena? Hay ahora una división Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista, pues de estos polvos, aquellos lodos, ¿no? O de aquellos polvos, estos lodos, más bien. Y aquí tenemos el nuevo hospital. Pero si esto es muy pequeño, aquí no cabe nadie. Es que es una maqueta. Ah, es una maqueta. Ah, qué graciosa. Ya sabía que era una maqueta, tonta. Era broma. Que la fusilen. Finalmente, para acabar con este tema,
decimos que con el final de la Segunda Guerra Mundial se abre el llamado nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial en torno a dos grandes superpotencias que surgen del final de esta guerra. Como os podéis imaginar, son las dos grandes potencias vencedoras. Por un lado, la Unión Soviética comunista y por el otro lado, los Estados Unidos de América, los cuales pronto van a formar dos bloques de países en torno a sus órbitas y se van a enfrentar en una guerra sin enfrentamiento directo que vamos a llamar la Guerra Fría, en la que van a luchar por controlar y dominar el mundo. Pero esto para el siguiente tema. Por otra parte, como último punto del tema, tenemos que hablar de la creación de la ONU. Los aliados habían creado, de hecho Estados Unidos había creado la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, pero que había sido un fiasco. Después de la Segunda Guerra Mundial también se va a proponer la creación de una organización internacional que vele por evitar los conflictos armados entre naciones. Esta se va a crear y se va a llamar la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que todavía está vigente, ¿vale? ¿Para qué? Pues como hemos dicho, evitar conflictos armados entre naciones, favorecer la cooperación internacional y defender los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos. Su nacimiento es en el 45, se firma en la Conferencia de San Francisco por 50 países y luego se irán adhiriendo a ella otros países más. ¿Cuál ha sido la relevancia de la ONU? Pues en algunas cosas mejor y en otras peor. Pero la verdad es que no hizo que se evitaran guerras después como la de Vietnam, la de Corea, etcétera. Por lo cual, muy eficaz no ha sido mientras que siga habiendo guerras en el mundo, ¿no? Pues nada, con esto hemos terminado el tema y seguimos trabajando. Calla, que viene. ¿Quién ha sido el mendrugo que ha dicho que voy a atacar Seúl? ¿Ha sido tú? No, yo no he sido. No, si aquí me tomáis por el pito un sereno. Si me he comprado unas tanquetas para ir al súper y no volver cargado. Además, las tanquetas de segunda mano, mira cómo tiran, mira. Y unas barquejas para ir a pescar salmonetes, mira cómo rompe las olas de bien, ¿eh? Pídeme un aplauso. ¡Aplauso! Vale, Zenutrio. Vale, venga, muchas gracias. Tú has aplaudido poco, que lo fusilen a ese.